al suo santo nome, luce del mondo, Cristo Signore, lode, gloria a te. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Lindo testimonio que me hizo pensar en la familia de Santa Teresita, que llevaron no exactamente la misma historia, pero que sí tenían los mismos principios. Entonces, que el Señor bendiga a esa pareja y que ojalá nos conceda el Señor la gracia de tener muchas más familias como estas, ahora que estamos en este mundo tan complicado con relación a la familia. Así bueno, es. Simplemente, ustedes me han pedido que hiciera una charlita sobre la faz, la Santa Faz, ¿ok? Porque resulta que Santa Teresita, bueno, no voy a hablar de la historia porque sería larguísimo, tampoco voy a hablar de la familia porque nos alargaríamos mucho, entonces voy a tratar simplemente de enfocar sobre el por qué y cómo la Santa Faz. Veo que ustedes tienen allá detrás de ustedes una foto de la Teresita con sus rosas, una foto de la Santa Faz. Bueno, muy fácil leer a Santa Teresita por internet, lo que quiera. O sea, fácil buscarla. Leerla es otra cosa, entenderla todavía otra. Y sepan que Santa Teresita, ella, bueno, se dice que los santos nos escogen y eso es verdad. Eso es verdad. Y Santa Teresita, cuando escoge a alguien, no lo suelta. Esa es espantosa. Terrible, terrible. Y como con los papás están ahí también, son 3. Y ahora si Leoni, con la gracia de Dios, llega de nuevo a los altares, ella también va a ser peor. Entonces, no le tengan miedo. Abandónese a ese amor familiar tan lindo que ella logró vivir. Santa Teresita fue santa porque tuvo santos padres, no es al revés. Los padres no fueron canonizados mucho después que ella, pero porque ella vivió esa armonía familiar. ¿Ah? Entonces, una cosa curiosa, entre las muchas cosas que hacían, bueno, no voy a hablar de la familia hoy, o sea, del encuentro de la familia, porque voy a hacer unas divergencias y no vale la pena. Entonces sepan simplemente que ellos no estaban destinados para casarse. El uno quería ser religioso, ella también quería ser religiosa y el Señor quiso de otra manera. Entonces se casaron y a la medianoche, como dato curioso, porque no querían como bombos y platillos, y empezaron a nacer estos hijitos tan lindos y ellos desde el principio estaban convencidos que eso eran regalos, como decía la pareja antes, y los recibían con muchísimo amor. Y no sabían para dónde iba o cómo iba a pasar esto ni nada, pero fueron siguiendo su camino. Ella trabajaba, lo que es rarísimo para el siglo XIX, que era un siglo janseísta, donde solo se hablaba de un Dios que castigaba, de un Dios con el que había que cumplir con su deber, de un Dios que era supremamente estrecho de mentalidad. Y entonces vivieron, pero tenían una tal amor de la misericordia que hacían parte de varias cosas. Ella, como trabajaba y que tenía obreras y todo, iba menos a las reuniones, pero Luis Martín sí iba mucho y pertenecía a la hermandad de la Santa Faz, que se había creado desde hace poco. Entonces, esta noción de la Santa Faz, desde chiquito para ellas era normal, ellas siempre habían oído hablar de la Santa Faz. Y bueno, ellos educaron a sus hijos como creían que se debería hacer y realmente lo hicieron con muchísimo amor y lo hicieron muy bien. Bueno, Santa Teresita, ustedes saben, perdió a su mamá muy pequeñita, cuando estuvo muy chiquita tuvo que ir a donde una nodriza, ya el padre Carlos, que es un amigo, entre otras, yo lo conocí cuando fui a Colombia, entre paréntesis. Yo llevé las reliquias de Colombia Misión de Paz en 2004 en tierra de guerrilla y recorrimos todo el país. Y el padre Cabeto, que además tiene muchos dones, es fotógrafo. Y él hizo todas las fotos. Entonces nos conocimos, seguimos siendo muy amigos. Cuando yo hice mi formación, entonces yo le dije, Cabeto, perdón, es el padre Carlos Alberto, pero lo llamamos Cabeto. Le dije, Cabeto, tú deberías hacer esta formación. Y así fue como durante 4 años, lo mismo que hice yo, siguió esta formación en el IUT, el Instituto de Estudios Teresianos. Bueno, entonces
la Santa Teresita nació, murió su madre, Luis Martín se volvió a Lisieux. Contrariamente a lo que el padre se equivocó, ella nació en Alençon, la familia es en Alençon, que es otro pueblito de Normandía, y ellos se regresaron a Lisieux porque el hermano de Celia vivía allí. Y cuando ella vio que se quedaba él solo con 5 hijas, dijo, pero ¿qué va a hacer? Tiene que acercarse a mi hermano, porque 4 de los niños murieron, 3 muy pequeñitos, con muchas dificultades, pero ellos siempre lograron sobreponer todas esas dificultades en una enorme confianza, lo que hará que Teresita escriba más tarde, es la confianza, únicamente la confianza que nos puede llevar al amor. Bueno, entonces se fue él con sus 5 niñas y tal. La que servía de reemplazo del mamá, entre paréntesis, se fue de monja. Para Teresita fue difícil, después se enfermó, bueno, siempre Teresita tuvo muchos problemas emocionales, y bueno, el Señor, como ella lo dirá, escoge lo que es más débil para hacer cosas grandes. Entonces, el aborto que soy yo, como decía San Pablo, lo que el Señor escoge para hacer cosas muy, muy grandes que no podemos ni imaginar ni comprender. Bueno, en todo caso, Santa Teresita entra al Carmelo y toma el nombre del Niño Jesús, porque ella quería muchísimo al Niño Jesús. Santa Teresita fue una niña muy mimada, la amaron mucho, era consentida, pero tenía un carácter bien difícil. Poco a poco el Señor la fue modelando, pasó por pruebas muy lindas, ella tuvo una enfermedad grave desde el punto de vista psicológico, y bueno, por la gracia del Señor se curó con la sonrisa de la Virgen, y luego después tuvo la noche de Noel cuando tenía 12 años, y entonces ahí cuando se confirmó que ella quería entrar al Carmelo. No porque sus 2 hermanas grandes ya estaban, sino porque realmente ella entendía que su vocación era el amor, pero no sabía cómo tenía que hacerlo. Entonces le tocó pedir permiso porque no podía entrar al Carmelo antes de los 15 años, y ella tenía 12 y medio. Bueno, pero se fueron hasta Roma, ustedes conocen el proceso, allí el Santo Padre dijo, si Dios lo quiere, bueno, en fin, logra entrar al Carmelo y toma el nombre de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella para su padre era la reinita, y para él era realmente el rey. Él era el rey y la reinita. Bueno, las otras hijas se llamaban la Perla, la Esmeralda, el Tesoro, bueno, en fin. Pero ella tenía una unión muy particular con su papá, y Santa Teresita, el Niño Jesús, perfecto y todo, pero resulta que Luis Martín tuvo un problema de salud mental. Cuando Santa Teresita, ustedes saben que Santa Teresita tiene una espiritualidad simple, muy profunda, porque es teóloga, doctor de la iglesia, entonces no puede ser, pero nunca estudió cosas grandes, ni teología, ni mucho menos. Ella simplemente, cuando tenía 6 años y medio, hace un año y medio, llegó a Lisieux, un día tuvo como una visión, una de las raras visiones que ella tuvo, porque ella no es mística, ella nunca tuvo apariciones, misticismos, estigmas, nada. Vio un día un señor, estaban en el cuarto de arriba, cuando le pareció ver a su papá que venía, pero era un señor vestido igual, con el sombrero igual, pero que tenía un velo que le cubría, un velo blanco que le cubría la cabeza. Ella nunca entendió, le vio a sus hermanas, pero nunca más se supo nada. Y cuando Luis Martín comienza a tener sus problemas psíquicos, porque tuvo problemas... lo que no era un Alzheimer es lo que se llama una demencia senil, o sea, son células, una atrofia de las células del cerebro que hacen que perdían la noción de las cosas, del tiempo y todo. Y para Santa Teresita fue terrible, porque ella entendió que lo que había visto era su papá que perdía la cabeza. Bueno, y ahí es cuando ella decide, cuando ella comprende que su papá está viviendo el rostro desfigurado. Él que era un hombre muy buen mozo, muy inteligente, que tenía poder, que tenía dinero, porque ha trabajado toda su vida. Y entonces ella entiende que es el rostro de Jesús sufriente que ve en su padre. Entonces ahí empieza ella todo un camino muy bonito de conversión, diciendo, ya entiendo qué está pasando. Ya me voy a llamar Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz.
Entonces, ella escribió muchísimas cosas muy lindas, y quisiera que escucháramos una canción que habla de la Santa Faz antes de que empecemos. Esto era un paréntesis de entrada, un poco largo, pero bueno. Entonces, vamos tal vez a tratar de escuchar qué pasa. Es la poesía número 20 que la encontrarán. Paz es mi única patria. Es el reino de amor. Es mi rayonante pradera. El dulce sol de cada día. Gracias, es precioso, se los invito a que lo oigan, lo pueden conseguir por YouTube, es muy bonito. Entonces, no sé si oyeron las palabras, pero las palabras son muy fuertes, porque ella no se identifica con la Santa Faz, pero sí entiende que ese sufrimiento fue voluntariamente escogido por el Señor, que nos dio a su Hijo para que viniera a redimirnos, para salvar a los hombres. Y ella entiende que teniendo esa mirada de faz a faz con el Señor, podrá lograr con su ayuda lo que ella por sí misma no puede. Ustedes saben que ella es el elogio de la pequeñez, el elogio de la debilidad, el elogio de los límites, y eso no la limita, al contrario, va a ayudarle para salir adelante, pero siempre con la ayuda del Señor. Y para ella esa mirada es muy importante. Bueno, mi profesión es ocuparme de niños que tienen dificultades visuales, entonces, bueno, yo soy contactóloga, lentes de contacto con niños que tienen muchos problemas. Entonces, el Señor ha permitido que yo viva el sufrimiento en directo, no de mis hijos afortunadamente, pero sí, yo soy casada con un francés, por eso estoy aquí, pero soy colombiana, y entonces ese sufrimiento yo lo veo en cada día. Entonces, cuando los niños tienen dificultades, si no hay amor entre la pareja, primero que todo, pero si no hay una esperanza, es muy difícil. Entonces, ellos lograron efectivamente sobreponer todos esos problemas porque siempre se sometieron a esa mirada de Jesús. Santa Teresita, como dato curioso, ustedes la pueden ver en una foto que tengo yo aquí. Bueno, tengo una más grande, pero la pueden ver. Aquí está. Bueno, miren la mirada de Santa Teresita. Es una mirada que perturba. Es una mirada que nos hace escrutar en el fondo de nuestro corazón, que nos hace decir, pero ¿qué está pasando? Ella está mirándonos y que nos lleva hasta el fondo del alma. Cuando yo hice este trabajito en Lisieux, había que hacer como una ponencia, y yo escogí hacerla sobre la mirada interior y la mirada exterior. Entonces, porque claro, ella tuvo posiblemente una divergencia, entonces hace que esa mirada nos sigue por todos lados. Entonces yo escribí que, bueno, es una locura mía, lógicamente, pero tendría algo de fundamento, según los teólogos que vieron, que efectivamente hay esa mirada interior de Teresita y esa mirada hacia nosotros. Y lo que hace la diferencia es que cuando ella nos mira, al mirarse y al dejarse mirar ella misma por la Santa Faz, puede mirar a los otros con los ojos del Señor. Bueno, lo mío es lo de la óptica y la oftalmología. Entonces, ¿qué hace? Con las gafas de Jesús vemos de otra manera. Vemos ajustados. Vemos de una manera que no es la misma. Entonces, por eso esa fascinación de Santa Teresita. Y las personas que ven a Santa Teresita como un poco mielosa, como un poquito no consistente, insípida, lo que sea, han olvidado ese aspecto de la Santa Faz, que es supremamente, supremamente fuerte. Entonces, ella perdió a su madre muy, muy temprano. Su madre reemplazo, que fue Madre Inés en el Carmelo, se fue también, y ella le tomó como sustituto de su madre a la Virgen Santísima. Lo aprendió de su propia mamá, porque Celia Martín, su mamá,
su madre nunca la amó. Ella tuvo una hermana, la mamá la aceptó, después nació Celia, que la mamá nunca quiso, y después nació el hijo tan deseado que lo amó mucho. Entonces Celia nunca tuvo el amor de su madre, y eso se siente en la manera como ella ama a sus hijitas. Pero ella, muy pequeña, tenía 7 años, se volvió hacia la Santísima Virgen y le dijo: mira, mamá, porque mi mamá no puede amarme, sé por favor mi madre y te pido que yo pueda amarla. Entonces Santa Teresita hace mucho más tarde la misma cosa y le dice: madre mía, madrecita la llamaba, ayúdame a profundizar el misterio del rostro de Cristo, que no es otro que la Eucaristía. El Sagrado Corazón y la Eucaristía reúnen el misterio de amor que se encarna, o sea, el Dios con que toma rostro, cuerpo humano y permanece con nosotros. Y no se contentó con vivir, con hacerse hombre, con morir, con sufrir para redimirnos, sino que se quedó con nosotros en la Santa Eucaristía. Entonces, el rostro de Jesús está en la Eucaristía. Y nosotros, como Santa Teresita lo dice, podemos volvernos depositarios de ese tabernáculo de amor. Entonces, cuando recibimos la Sagrada Comunión, ahora, por ejemplo, en el periodo de pandemia, bueno, aquí en Francia ya salimos, pero nos tocó privarnos de ese alimento espiritual tan lindo. Nosotros somos llamados a hacer tabernáculos. Y no sé si tomemos suficiente, bueno, yo con mis actividades varias, no siempre tomo el tiempo de quedarme mirándome a mí misma, al interior, para observar el rostro de Jesús. Pero eso es lo que deberíamos hacer. Porque los tesoros, ella dice, la Santa Virgen me ayudó a buscar esos tesoros que encierra la Santa Faz. Entonces, cuando ella me lo reveló, comprendí en dónde se encuentra la gloria verdadera. El reino no es de este mundo, el reino de lo que vivimos aquí en la tierra es para que nosotros podamos disfrutar, para que podamos ayudar, para que podamos dar, como personajes como Madre Teresa o San Vicente de Paúl, tantos hombres maravillosos, mujeres maravillosas. Pero nosotros tenemos que comprender que eso que el Señor nos da no vale nada si nosotros mismos no sabemos apreciar al Creador, al que nos los ha dado. El Papa Francisco, es una paréntesis, que ama muchísimo a Santa Teresita. Él todo lo que está haciendo para tratar que respetemos la naturaleza y todo, y que lo critican muchísimo por eso, él efectivamente se da cuenta que la creación es algo maravilloso y que el Señor nos lo ha dado como regalo, además de... Pero ella dice, todos los bienes terrenos y todos los bienes materiales son necesarios, pero no son esenciales. Entonces, ese Santa Faz, el espejo donde Santa Teresita se miraba y miraba el corazón del amado. Y en esa Santa Faz, al comprender el misterio del Señor encarnado, se dio cuenta de lo que es la humildad. El Señor se humilló hasta vivir como nosotros. Fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, ese es el misterio de la Santa Faz. Y ahora vamos a entrar a una parte un poco más difícil, porque verla, pues muy bonito, la Santa Faz muy bonito, Jesús niño muy bonito, pero cuando ella descubre el sufrimiento de la Santa Faz, es otra cosa. Ella sufrió muchísimo física, espiritual y moralmente. Ustedes saben que ella pasó por la noche de la fe y no fue nada fácil, pero fue en esos momentos de la noche de la fe que escribió las más lindas obras sobre la Santa Faz y sobre la entrega y la ofrenda del amor misericordioso. Ella se ofreció porque supo que su papá se había ofrecido. Él había dicho: yo que fui un hombre que tenía todo lo que quería, a pesar que ha quedado viudo y que se le han muerto los niños, me ofrezco como víctima. Él ofreció un altar para la catedral de Alençon, de Lisieux, y así fue que él se ofreció. Y entonces Santa Teresita entendió y decidió ella misma ofrecerse como víctima de reparación del amor, porque en alguna ocasión vio una imagen de Cristo crucificado y dijo: él tiene sed,
pero ¿cómo voy a ser yo tan pequeñita, tan inútil que soy para darle de beber? Y ella entendió que tenía sed de amor. Entonces ella lo que hizo toda su vida fue escribir, y escribió por obediencia porque su hermana, Madre Inés, que era Medañez, la superiora del convento, que era Paulina, su hermana segunda, escribió todas sus memorias. Ella tenía una memoria extraordinaria. Y entonces escribe sobre esa necesidad de llevar almas al Señor. El Señor tiene sed de almas. Y ella tenía unas intuiciones geniales. Un día ve en otra imagen la sangre que cae del rostro y del costado de Jesús y dice, esta sangre se pierde. ¿Cómo voy a dejar yo perder una sola gota de la sangre del rostro de Cristo? Si esas gotas pueden salvar almas y que pueden hacer algo. Entonces ella dice, bueno, yo me voy a hacer todo lo que puedo para que el dolor del mundo, para que el sufrimiento pueda identificarse con ese Jesús crucificado y sufriente. Entonces, ustedes saben que cuando uno vive cosas difíciles, todo esto en el momento de la muerte vuelve y aparece. Santa Teresita, en su noche de la fe, siempre mantenía una imagen del niño Jesús y la imagen del Cristo sufriente. Entonces, ella dice, solamente es suficiente con que yo mire el rostro de Jesús, que se lo habían puesto en su celda en el momento de la muerte, y me doy cuenta por qué Jesús me mira con esos ojos hinchados, con ese rostro completamente deformado, por amor únicamente por mí. Y ella decía, pero es muy lindo que Jesús me ame, pero yo no soy la única que puede amar. Entonces es cuando ella después, al ir a Licio, descubrió que había un camino para llevar a Jesús. Les invito a leer el ascensor. En realidad, a Santa Teresita le costó mucho trabajo crecer. Cuando estaba muy pequeñita, en Alençon, al subir las escaleras le daba miedo, tenía 3 añitos, y la mamá, que trabajaba con 15 obreras, cada vez que subía un peldaño decía, ¡Mamá! ¡Mamá! Y la mamá con mucha paciencia le decía, sí, Teresita, puedes subir. Y mamá, y subía 20, 30 veces al día, y la mamá con mucha paciencia le decía, puedes subir, puedes subir. Esto es importante porque resulta que la conversión de Teresa total, cuando ella dice, yo sentí que el amor entró en mi corazón, fue subiendo las escaleras de la casa. Sintió que la caridad se amparaba de su corazón, y ahí fue cuando dice ella, empecé a hacer una carrera de gigante, pasos de gigante. Y cuando va a Roma para pedirle al Santo Padre que la deje entrar, descubrió el ascensor. Y entonces ella dice, pero ¿cómo soy de tonta? ¿Para qué me voy a fastidiar a subir la difícil escalera de la perfección si puedo encontrar un ascensor? Ese ascensor es el amor. Es el amor que Jesús tiene por mí. Es el amor con el cual me mira. Es el amor con el cual yo debo amarla. Pero entiende también que Jesús, que tiene los brazos abiertos, no está solo para ella, sino que todos podemos subirnos a ese ascensor del amor. Y entonces cuando ella decide, cuando escribe o entiende que para subir en el ascensor del amor tiene que hacer muy pequeñita para ponerse en un huequito y agarrarse bien fuerte de Jesús, porque si ella no se agarra, pues Jesús no la va a hacer caer, pero se podría ella deslizar. Entonces, durante sus enfermedades, durante las noches de la fe, durante todas las dificultades que tuvo que vivir, siempre pensó en ese amor y en la faz de Jesús. Dice, Jesús, tu imagen inefable es el astro que guía mis pasos. Tú lo sabes, Señor. Tu dulce rostro aquí en la tierra es mi paraíso, lo que veíamos en la canción. Mi amor, descubre los encantos de tus ojos, hinchados por el llanto y el sufrimiento. Cuando contemplo tus dolores, sonrío a través de mis lágrimas. Yo deseo vivir ignorada y solitario para solo consolarte. Esa belleza oculta bajo esta faz que está deshecha, en ese misterio del dolor, es lo que más me atrae hacia ti. Tu faz es mi patria, mi reino de amor, lo que acabamos de decir ahorita. Y entonces ella dice, quisiera tanto poder llegar al cielo para verte, porque en ella encuentro reposo, dulzura melodiosa.
Yo no quiero nada fuera de esto. Y dejaré que me colmes de besos y de bendiciones. Y cuando te vea en la patria del otro lado, tú imprimirás como siempre un beso eterno para que yo siga siendo el amor. Entonces, eso es lo que ella escribe. Bueno, no solamente eso, hay muchísimas cosas que ella escribió sobre la Santa Faz, pero lo que entendió, como les dije hace un rato, es que ella quería llevar esas almas hacia el amor. Y decía, pero ¿cómo puedo hacer? Porque yo tan inútil, con tantos defectos, ¿cómo tengo? Y entiende que solamente amando puede hacerlo. Y hay momentos y cosas especiales en su vida que hacen que ella logra transformar eso. Cuando van a Roma, van los sacerdotes, y aunque hay santísimos sacerdotes, hay sacerdotes que tienen más dificultades, y dijo, primero, yo entro al Carmelo para salvar almas. Y segundo, sobre todo, para las almas de los sacerdotes, porque son hombres como los otros. Necesitamos amarlos tal y como son, no como quisiéramos que fueran, sino como ellos realmente son. Entonces, si hay una persona que ora por ellos, yo creo que podrían salvarse. Todo hacer por amor, recoger un alfiler, una sonrisa agradable, eso puede salvar una. Y esa es la base de su teología. Todo hacer por amor, subir en los brazos de Jesús y hacer lo que ella llamaba botar florecitas. Botar florecitas es hacer un esfuerzo pequeñísimo. Hay unas páginas muy, muy bonitas que ella escribe y esto lo descubre ella cuando se da cuenta que ella quiere ser todo. Era una niña hiperactiva que tenía muchas fuerzas y muchas cosas y ella quería ser sacerdote, quería ser misionera, quería ser madre de familia, quería ser santa, quería ser mártir y se da cuenta que no podía. Entonces descubre una cosa muy linda leyendo a San Pablo, dice, si todo el amor del mundo, si toda la inteligencia, si toda la belleza está, si yo no tengo caridad, si no tengo amor, esto no sirve de nada. Entonces, ella se vuelve el amor. Y el amor es simplemente aceptar sus debilidades, sus defectos, amarse a sí misma, para poder amar a los otros, en los cuales ella va a ver el visaje de Jesús. Entonces ya no puede ver un pobre, un malvado, sin ver algo del rostro de Jesús. Entonces ella logra efectivamente transponer ese amor para amar. Es simplemente ser amable. ¿Y qué es ser amable? Ser amable no es ser, ay, buena persona y hacer favores y todo. Claro que hace parte de la amabilidad. Pero ser amable consiste en dejarse amar para poder amar a su turno. Eso es ser amable. Y ella tenía ese don de simplificar las cosas. Por ejemplo, ella escribe una poesía muy linda que dice que el abandono es el fruto delicioso del amor. ¿Dónde entendió ella el abandono? Cuando en la oración en el huerto Jesús se abandona y le dice, Señor, si puedes, aparta el cáliz, pero que sea tu voluntad. Y cuando en cruz él se abandona totalmente, y a mí me gusta descomponer un poquito las cosas cuando ella escribe cosas lindas y dice abandono. Entonces, cierren los ojos si pueden y piensen la palabra abandono. Abba lo escribimos como el padre, como en arameo. Abba, A-B-B-A, rayita, N, nosotros, don. Abba, don. El Abba, Padre, nos da esos dones. Y esos dones nosotros se los debemos al Padre. ¿Y cómo hacemos? Pues amando, simplemente. Entonces, ella entiende también que no es por sus méritos, porque no tiene méritos. Ella dice, yo no tengo ningún mérito porque todo me lo ha dado el Señor, pero lo único que yo puedo es agarrarme a su divina misericordia. Y en los momentos de su sequedad espiritual, de la noche de la fe, escribe el poema de la ofrenda del amor misericordioso, que les invito a leerlo porque no sé si podré decir alguna o dos frasecitas, pero realmente eso va a ser muy largo. Entonces ella, como descubre que su vocación en la iglesia es el amor, porque siendo el amor será todo,
ella descubre también que es el amor misericordioso, que después se revelará a San Faustina, etc. Y entonces ese amor de misericordia. Como yo les decía, me gusta descomponer las palabras, entonces misericordia es una cuerda, en francés cuerda se dice corde, miséricorde. Entonces yo he captado que el Señor envía una cuerda al corazón de nuestras miserias, misericordia. Entonces, esa cuerda está ahí tendida. El Señor nos las está dando por su pasión, por sus sufrimientos, por su amor infinito. Pero si la cuerda está ahí, que yo no la agarro, no va a pasar nada. Entonces, lo que ella nos invita por su caminito es a agarrar esa cuerda para poder recibir como un cordón umbilical el amor del Señor. Pero claro que nosotros lo soltamos porque hay cosas más importantes. Bueno, entonces, pero la cuerda siempre estará ahí. Entonces, ese amor de misericordia. Y también entiende otra cosa muy importante mirando el rostro de Jesús. Sé que es que el Señor, y precisamente el Evangelio de hoy, nos habla del perdón. Hay que perdonar 77 veces 7. Bueno, no voy a explicar teológicamente lo que querría decir, pero 7 es la perfección. Entonces, la perfección 77 veces 7 cada día, pues entonces si lográramos hacerlo, bueno, estaríamos súper salvados. Pero entonces ella entiende que es pardon. Perdón, en francés es pardon. Y ella entiende que es un don. Perdonar es parte del amor, pero es un don, pardon. Porque recibimos ese don, que lo acogemos, somos capaces de perdonar, de perdonar. Entonces, ella entiende que el Señor vino para perdonarnos. La impacta muchísimo el episodio del hijo pródigo, que el padre lo perdona a pesar de todo lo que haya hecho. Le impacta también muchísimo el Señor en cruz, que viene el buen ladrón que le pide perdón, y entonces el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le impacta también una cosa muy pequeña, tenía 12 años, como les digo, era un poco tontica y desobediente. No había televisión, no había medios de comunicación como ahora, pero había los periódicos que ya existían. Y entonces ella lee que hay un asesino que se llama Pranzini. Y Pranzini había violado y matado a una señora con sus hijas. Bueno, entonces lo condenan a la guillotina. Fue el último guillotinado en Francia de resto. Y resulta que ella dice: va a ser mi primer hijo. Entonces, sí es la audacia de Teresa, porque la audacia, ella entendió que si era audaciosa, podía dar el amor, porque si se quedaba en su rinconcito sin hacer nada. No, ella tenía que ser audaciosa, tener audacia, costara lo que costara. Entonces llama a su hermana Celina, le dice: oye, sabe que había que orar de 2 por 2, como el Señor lo enseña, y dice: vamos a rezar por este hijo mío que va a ser el primero. Y reza por Pranzini. Y Pranzini, que nunca quiso ni abogado ni nada lo imaginable, era un hombre completamente asocial o disocial, más exactamente, reza por él. Y ella decía que ella negociaba, lo que ella dice del comercio de amor. Si tenemos tiempo leo algo un poquito del comercio de amor ahora. Entonces dice que el comercio de amor es pedirle al Señor cosas sabiendo que Él nos va a dar ese amor. Y entonces ella le dice: Señor, necesito saber que Pranzini fue al cielo, y para eso tiene que besar 3 veces un crucifijo. Un hombre que no tenía ni fe ni ley, nada. Entonces pide que 3 veces él bese ese crucifijo. Y precisamente antes de que lo pase a la guillotina, él pide un crucifijo y lo besa 3 veces. Entonces ella entiende que efectivamente la misericordia del Señor es tan grande que el peor de los hombres puede ser salvado, porque en su rostro hay algo, unas huellas del rostro del Señor. Entonces, esas cosas que ella va entendiendo, el genio de Teresa, el sufrimiento está, porque es la persona que Pranzini hizo sufrir, pero él también sufrió. Pero entonces, bueno, todo ese sufrimiento ella lo quiere transformar
Y otra palabra que me gusta es sufrir y sofrir. Sofrir quiere decir ese apóstrofe ofrecer, es ofrecerse y sufrir. En francés se puede hacer ese juego de palabras, sufrir y sofrir. Entonces ella dice, bueno, yo me voy a ofrecer y todos mis sufrimientos los voy a ofrecer. Entonces el Señor pide la gracia extraordinaria, Él le pide la gracia extraordinaria de poderlo hacer. Cuando vemos la Sagrada Familia, vemos que ese amor circula, que ese amor no es estático, que es un amor que circula. Y entonces ella escribe también sobre el amor oblativo, que es el de ofrecer, y el amor reparador. Entonces ella dice, el amor de Jesús puede ser reparador. ¿Y cómo hacemos para que Jesús nos repare? Mirándolo y dejando y aceptando que el Señor nos dé esa voluntad. Entonces, las enseñanzas de Santa Teresita, bueno, hay muchísimas maneras de recibirlos, pero ella entiende que Jesús es el amor. Entonces dice, el Dios de Teresita, bueno, hay alguien que escribe sobre ella, tiene un rostro muy concreto y es el de Jesús, hijo de María y de José. A ella le gusta hablar de esta familia, pero vive fascinada por la mirada amorosa del Señor. Y esta mirada lo comprende todo. Ella se enamora locamente de Jesús y en él encuentra todo lo que desea, en su mirada, en sus ojos. El don de Jesús, él mismo, es su máxima recompensa. Y ella quiere darle a entender eso a todo el mundo y ella escribe ese caminito de la simplicidad, de la sencillez para amar a Jesús. Entonces, delante de ese amor loco, Teresa descubre la gratitud, el asombro, la ternura, el agradecimiento, el amor, la alegría, el cariño, la fascinación, el esfuerzo, el don de sí mismo. Entonces, cuando hay amor, uno puede adherir en totalidad. Lógicamente que no siempre estamos de acuerdo y estamos dándonos. Y escribe su lindo mensaje. A ver, dice, amar es darlo todo y entregarse a sí mismo. Entonces ella entiende que para amar hay que dar. Y para dar, bueno, yo puedo dar si tengo mucho dinero, si tengo tiempo disponible, si tengo dones como cantar o coser, qué sé yo, pero es darse a mí mismo. Darse a sí mismo no es lo mismo. Entonces ella dice, estas expresiones de amor ella les escribe todo el tiempo. Dice, Jesús, mi único amor, mi amigo, mi esperanza, mi riqueza, tú me bastas, una mirada tuya vale más que todo el oro del mundo. Pero la mirada y el corazón de Teresita no dejan de mirarlo nunca. Entonces, desde el misterio de la Santa Trinidad, él comprende que la Trinidad en la tierra, Jesús, José y María, es un reflejo de la Trinidad del cielo. Es el amor que circula. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esa visión, ella la recibe, la capta y se da cuenta que la iglesia no solamente es el Santo Padre, son los edificios, no, nosotros somos piedras vivas que estamos unidas por el cemento del amor. Y a veces el cemento falla cuando le ponen a uno en una muela o cuando se cambia el ladrillo, qué sé yo, porque lógicamente que todo puede desmoronarse. Pero ella dice que efectivamente es ese amor la única cosa que puede llevarnos al amor. Y dice, para poder amar hay que tener confianza en el ser amado. Y ella escribe no sé cuántas poesías y cuántos cantos y dice, es la confianza y únicamente la confianza que puede llevarnos al amor. Entonces, ven, todo esto, ella lo captó, lo escribe, lo transcribe y no sé cuánta cantidad de libros hay de Santa Teresita. El amor llama al amor. El amor no quiere otra recompensa que el amor recíproco. Pero si no miramos la foto del amado, si no lo vemos enfrente nuestro, ahora en este periodo de pandemia que no podemos demostrar el amor y todas esas cosas, tenemos las fotos, tenemos los WhatsApp, tenemos las videos. Gracias a esto estamos aquí todos.
Entonces, ese amor recíproco, pero a veces no recibimos amor. Y amar al que nos ama no tiene ningún mérito. Ese era el evangelio de la semana pasada. Entonces hay que amar a nuestros enemigos. Y eso es muy difícil de vivir. Pero ella entiende que efectivamente así es como puede. Y en medio de todos sus escritos hay un hecho, a mí me encanta, que era una hermanita que era muy necia, Sor San Pedro. Y entonces ella, Teresita le costaba muchísimo trabajo aceptar cómo era Sor San Pedro. Pero mientras más le fastidiaba, porque no hacía sino fastidiar, ay, Teresa, usted no hace bien, y Teresa, usted habla, usted Teresa, usted no sé qué, cuando no le fastidiaba todo el día. Y ella le dice al Señor, dame la gracia de amar. Y cada vez que la veía le hacía una sonrisa maravillosa. Y ella no entendía por qué. Y se preocupaba por ayer ayudarla a comer, a llevarla, a pasearla, a ponerla, a quitarla. Y era lo que llamaba el trueque de amor. Entonces, amor con amor se paga. Entonces, poco a poco logró que esta monjita cambiara su manera de ser y la amaba como era. Y cuando ya murió Teresita, ustedes saben que cuando hay un proceso de beatificación, actualmente estamos en de Leoni, hay que dar testimonios y tal. Y entonces ella decía, yo no entiendo qué pasó con esa santica, debía quererme tanto, porque yo era muy amable con ella. Y entonces por eso siempre me sonreí. Entonces fíjense, eso es amar. Porque en el rostro y en la actitud de esta pobre abuelita que era chuchubeca y tonta, no veía sino el amor del Señor. No es fácil, pero ella nos enseña que por la pequeñez, por nuestras propias debilidades, por el reconocimiento de lo que somos, si recibimos todas esas dificultades con amor, gratitud y alegría, podemos llegar a hacer exhalar ese amor de Jesús para los otros. Entonces, en una sociedad como la nuestra, que aplaude lo espectacular y desprecia lo sencillo, Teresita viene a ponerlos los puntos sobre las íes. Entonces, ella nos recuerda que lo que da valor a nuestras acciones no es la grandeza, no es la cantidad de actos, sino el amor con el cual nosotros hacemos. Y para inspirarse, dice ella, miraba a Jesús simplemente. Lo que hace con amor sintoniza el Jesús de amor. Es como si pudiera poner su radio directamente en las ondas de Jesús. Entonces, lo que no se haga por amor se lo lleva el viento y se pierde. Bueno, puedo hablar miles de tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda, Dianita? Yo creo que no te oí. Tenemos 15 minutos todavía. Bueno, entonces, estas maravillas del amor de Santa Teresita son para todas. Voy a hablar de algo más difícil que fue su prueba física, la noche de la fe. Ella conoció las tinieblas, ella conoció realmente esas tinieblas exteriores y en ese momento dejar actuar al Espíritu Santo era difícil. Les digo, pasó por muchos sufrimientos, tuvo la muerte de su mamá, tuvo la muerte de sus hermanitos, tuvo después las dificultades, ella tuvo su rara enfermedad, o sea que no era sino una depresión con convulsiones y tal, y fue cuando la sonrisa de la Virgen la logró curar, y siguió después, pero ella vivió muchas cosas difíciles. Lo que lo marcó, y les dije hace un rato que lo que hizo que ella se llamara de la Santa Faz fue porque el sufrimiento más grande de Santa Teresita fue la humillación de su padre, que perdió la cabeza, que terminó en un asilo de alienados, y no era como hoy, sino realmente era realmente difícil. Es en Caen, en Saint-Sauveur, cerca del monasterio de la Visitación, en donde llegó Leoni, de la cual hablaré un momentito, y entonces él, que fue un hombre precioso, se volvió una nada. Pero él, en sus momentos de lucidez, querían ponerlo en un cuarto privado. Se fueron. No, okay. Fabiola, estamos poniendo las imágenes que nos enviaste para que las puedan ir viendo.
mira, es la imagen de Santa Teresita que sostiene lo que su hermana le pintó. Celina era una artista, una de sus hermanas, entonces el niño Jesús y el rostro desfigurado de su padre, el rostro desfigurado de Jesús. Entonces ese sufrimiento para ella es terrible, pero no fue eso la que hizo que cayera enferma. Ella murió simplemente de tuberculosis, como era muy común en esa época. Murió con muchas dificultades, ella se murió ahogándose, ¿no? Y una semana antes de morirse, la hermana la encontró caminando y le dijo, ¿pero qué haces tú levantada? Me dijo, estoy llorando por un sacerdote que está en dificultades y yo sigo caminando. Entonces, fíjese hasta dónde va ella. No por masoquismo, ni no por decir, ay, yo soy la más fuerte y hago esas cosas muy bonitas. No, era porque el rostro desfigurado de Jesús le permitía le daba las fuerzas necesarias. Teresa busca siempre a darle un sentido al sufrimiento. No era que fuera masoquista, no, ni mucho menos. Pero ella entendió que ese sufrimiento moral, físico, espiritual, lo que fuese, no podía sino darnos. No sé si ustedes ven la tumefacción. Ayer hablamos del ¿cómo se llama? La sábana de Turín, el lenceul de Turín, y ven el rostro abofeteado de Jesús. Le ven esto aquí hinchado, tiene los ojos vueltos nada, tiene la boca destrozada, la corona de espinas, que fue un espanto. Y ella, a mucha gente no quiere ver eso porque dice, ay, no, yo no quiero ver eso, yo no quiero ver el sufrimiento ni nada. Pero ella logró sobreponerse a eso y encontrar la base del amor. Entonces ella dice, no rechacemos de usar los vestidos llenos de sangre. Pensemos que es el vino nuevo que Jesús viene a darnos para desalterarnos. Este es el positivo, sería el positivo de la imagen de Turín. Entonces, escribe cosas muy lindas. Dice, quien mira hacia él resplandecerá sin sombra ni tinieblas en su rostro. Podemos resplandecer entonces, dice ella, mirando a Jesús. Quien mira hacia él puede resplandecer sin miedo, sin susto, sin sombras en su rostro. Entonces, al ver alrededor de él, vemos que efectivamente hay otra cosa. A todo el mundo no es dado de contemplar ese rostro. Yo simplemente quise hablarles porque es un aspecto que no se sabe. Esto es lo que ella dice, lo faz a faz, el frente a frente de Jesús que me mira. Como miró a la samaritana, como miró a María Magdalena, como miró al pecador, al hijo pródigo, etc. Entonces, dejémonos mirar por Jesús. Dejémonos mirar. Entonces ella dice, esos combates, porque vivió la noche, los vivo porque tengo una esperanza inmensa en su misericordia. Y tiene una parábola muy linda del pajarito, dice que es un pajarito con las alitas mojadas, que no puede volar, que no se puede mover, pero que en medio de la noche negra, por ejemplo, cuando hay una tormenta, ve que se ilumina algo y sabe que detrás de esas nubes negras está la luz. Y ella escribe también que al amanecer de cada noche hay una alba, una alborada nueva. Y el Santo Padre ha escrito cosas muy lindas. El Padre Francisco es fan número 1 de Teresa. Mire, aquí tienen la imagen de Santa Teresita, que la hizo un artista, y se ve el niño Jesús y la cruz con el santo rostro. Y ven que está botando florecitas porque ella, antes de morir, a pesar de todas esas dificultades, dice que ella, a pesar de todas sus tinieblas, a pesar de todas las sombras y la neblina que le ocultan el rostro de Jesús, sabe que ahí está el rostro del divino Rey. Entonces, ella decide continuar. Esa era la imagen que veneraban sus padres en la confrería, en la hermandad de Divino Rostro. No somos sino pobres pecadores. Señor, por favor, ven a aclarar con una torcha luminosa la fe de los que dudan, de los que están en la noche,
que vean en tu sagrado rostro algo de luz, que ponga una esperanza en las tinieblas. Ella aprendió la esperanza de su madre. Ella decía esperar contra toda esperanza. La mamá que perdió todas sus bebés, que murió de un cáncer de los huesos muy doloroso, decía que nuestras pruebas no sean muros contra los cuales nos vamos a pegar, pero que sean trampolín, que nos hagan ir más allá de esas dificultades para poder crecer. Este es el relicario y entonces terminaré con esto porque me parece que podría ayudarles. Bueno, yo estoy casada con un francés que es ateo, que se dice ateo, que es un hombre muy bueno, pero que no practica. Bueno, tenemos 4 hijos, de los cuales practican 3, el otro no por el momento. Y resulta que su manera él de vivir es comprando arte religioso. No les puedo mostrar, pero en mi casa hay, no sé, 30, 40, 50 cuadros, 50 estatuas de madera policromada, etcétera, que entre otras vienen de Colombia. Y resulta que un día me dijo, mira, aquí hay una venta. Yo ya no quería más ir a sus ventas, porque ya no hay donde más poner cosas. Me dijo, no, es que hay una cosa rara. Entonces fui a ver, me dijo, ven acá. Entonces, ¿qué encuentro yo? Esta que ven ustedes aquí es en el medio, es un huesito, lo que se llama una reliquia de primera categoría. Era lo que se les daba a los conventos o a las catedrales. Entonces, esto está hecho, es una obra de orfebrería maravillosa. La crucecita, no hablo del resto, el relicario me lo regalaron otras monjitas de otra congregación. Y entonces ahí está ese pedacito de huesito primera categoría. Y resulta que yo había viajado muchísimo con la relicario grande, dando conferencias, acompañando, ayudando, bueno. Y entonces yo le entiendo y le digo a la señora, usted no puede vender esa reliquia, eso se llama simonía, eso no se debe hacer. Deme un precio. Y yo le rezaba a San José, ay, San Josécito, que yo pueda pagar la reliquia. Bueno, porque yo sí entendí que era. Entonces yo llamé a un señor Gosche, le dije, papacito, padre bonito, como le decía yo, tengo que ir a verte, Alicia, porque tengo algo para ti. Tu hija se escapó de un convento. Me dijo, ¿qué es esta locura? Le dije, bueno, ya te contaré. Entonces me fui y se lo llevé. Me dijo, quédate esta noche. Le dije, sí, padre, yo me puedo quedar. Entonces me dijo, en vez de seguir tú paseando con el gran relicario, que eso, bueno, hay una cantidad de pompas y cosas, yo quiero que la guardes y que vayas tú de sitio en sitio a los hospitales, a las cárceles, a los colegios, a las pobres parroquias que no pueden pagar la venida del relicario grande porque les costó, o sea, vale muchísimo dinero. En fin, bueno, para que vayas a donde ella quiere a dar su mensaje. Entonces, lo único que te pido es que te formes. Y entonces él había acabado de inaugurar los IET, el Instituto de Estudios Teresianos, y entonces durante 4 años, los veranos, vamos a formarnos. Entonces ese relicario tiene el sello por detrás del Carmelo y es como auténtica. El padre logró saber de dónde venía y tal, en unas monjitas que cerraban el convento en realidad. Y en ese momento empezaba el proceso de beatificación, continuaba el proceso de beatificación de los padres. Y entonces yo, muy cercana de Lisieux, Monseñor Lagut, que era el antiguo rector, ahorita no es Monseñor Lagut, él ya está retirado, es otro sacerdote que también conozco muy bien. Y entonces yo ayudé a la beatificación, a la traducción, porque los milagros son 2 niños que nacieron prematuros, uno en Italia para la beatificación y otra en España. Entonces yo ayudé a traducir, yo los recibía, iba y los ponía, los quitaba. Y Monseñor Lagut, el rector de la época, dijo, mira, Guy te dio a ti a la hija, entonces yo te regalo a los padres. Entonces, si voltea el relicario, bueno, no lo podemos ver, no importa. Por el otro lado están las reliquias de los padres. Entonces unas monjitas me regalaron este relicario y con ese es el que yo viajo para todas partes donde me quieran, donde me llamen y donde el Señor me llame a ir. Y entonces mi padre espiritual me llama la burrita de Santa Teresita, la burrita de la Sagrada Familia. Entonces, a donde el Señor necesite o piensa que yo puedo hacer bien con ese relicario, entonces por eso voy y vengo con él. Ojalá me permita de ir a Colombia, en este caso organizaríamos alguna cosa. Entonces, bueno, esa es la historia de este relicario. Entonces, fíjense, mi marido que no practica, mi marido que se dice ateo, gracias a él el Señor pasa por los caminos más increíbles en su gran misericordia.
Entonces, yo quiero invitarles no a sufrir inútilmente y a buscar el sufrimiento, porque eso nunca lo hizo Santa Teresita. Ella logró sobreponer todo eso y tenía a su hermanita, que se las muestro aquí, Leonia. No sé si la ven, Leonie. Bueno, van a buscar pues el sitio de Caen. Ella era la hermanita fea de Teresa. Todas eran lindas, inteligentes y todo lo imaginable. Y nuestra pobre Leonie, si la ven, era feíta. Tenía una dismorfia, o sea, era dismórfica, tenía el rostro que no estaba muy agradable, muy bonito. Tuvo una conjuntivitis purulenta desde que nació. Bueno, 16 meses estuvo entre la vida y la muerte, Leonie. O sea, todo lo que, mire, inclusive pueden ver la cruz, la tiene de medio lado porque ya todo le salía al revés. Ella se pegaba con todo, rompía todo. Y a mí me llamaron para dar un testimonio y entonces, como por mi profesión, yo dije, mire, ella no era estúpida, ni tonta, ni boba, era dispráxica, no sé si ustedes saben, los niños que son lentos a comprender porque tienen ¿cómo se llama? El servidor, o sea, el que despacha el computador, que no es en directo, sino hay que pasar por varias vías externas. Y entonces dispráxica, fuera de eso, disléxica, que no aprendía muy bien, y fuera de eso también tenía un problema de estrabismo más acentuado que Teresita, entonces ella se pegaba con todo, rompía todo y todas esas cosas. Entonces, para el proceso de Leonie fue importante saber que no era la estúpida que querían hacer creer, sino que ella le costó mucho trabajo, pero tenía cualidades lindas, tenía un humor fabuloso, una memoria excelente y una voz preciosa. Santa Teresita compuso muchas canciones y muchas plegarias, pero cantaba muy mal. Entonces, la que cantaba las canciones era Leonie. Y cuando Teresita estuvo en la noche oscura, eran las canciones, los salmos, que se los sabía de memoria Leonie, que la consolaban. Y ella dijo que nunca quería ser carmelita, que ella quería ser visitandina, porque la familia estuvo muy marcada por la espiritualidad de San Francisco de Sales, que es el doctor de la dulzura y el amor. Volvemos al amor una vez más. Y ella fue la primera en seguir el caminito de Santa Teresita. Y Urs von Balthasar dice, es un gran teólogo contemporáneo, que dice que parecería haber sido que Santa Teresita hubiera escrito la historia de un alma y el caminito, la doctrina, que la llevó a ser doctor de la iglesia, para que nuestra Leonie comprendiese algo. Y esta Leonie realmente logró vivir, sobrepasar sus dificultades. Cuando entró al convento era el asistente del asistente, porque nunca pudo hacer nada derecho ni bien. Solo una vez, cuando hubo una pandemia, le dijo a Teresita la opción en la enfermería, pero ella solo servía para sacar la basura y limpiar. Y estaba sola, era la única que no se había enfermado. Y entonces le dijo a Teresita, sé mis brazos, sé mi rostro, sé mi cabeza, sé mi boca para que yo pueda hacer algo bien. Y durante los días que estuvo ella solita, hizo todo perfecto. Entonces, esa fue la unión muy linda. Y esa dificultad de Leonie, ustedes la ven aquí, que parece sin dientes. Estaba sin dientes, murió muy viejita. Y entonces las hermanas escribían y le decían, ay, pero me duele un diente y no sé qué, y tengo que hacer esto. Y ella, que era tan chistosa, dijo, yo ya resolví todo. ¿Saben qué? Me quité todos los dientes, aunque estaba mueca, no tenían un diente y lo ven perfectamente en su boquita. Pero esa es el amor. Y Leonie fue la primera a vivir. Para nuestros tiempos difíciles, cuando hay hijos con dificultades, cuando hay niños que tienen bullying, que no son como nosotros querríamos que fueran nuestros hijos, ella, Leonie, va a ser la santa de los muchachos, de las muchachas con grandes dificultades que pueden hacer que las familias que están con dificultades ellas mismas no sepan darle ese amor. Entonces yo pienso que Leonie va a ser una maravilla porque supo vivir a cabalidad esa vía del amor. Y el cardenal Suárez, ella vivió hasta después de la guerra, durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Caen es en Normandía y se destruyó por todas partes. Y Monseñor Suárez, el cardenal Suárez, un hombre muy inteligente,
la visitó antes de que muriera y dijo, nunca en la vida había pensado que alguien pudiera vivir un grado de santidad como Leoni. Entonces, ven, gracias a Santa Teresita, la hermanita que no tenía ningún don ella misma, dice, el Señor no ha puesto mucho de lo que brilla en mi vida, pero entonces yo me contento de lo poco que soy, porque gemir sobre mis defectos, como lo he hecho hasta ahora, es una pérdida de tiempo. Entonces podía ser inclusive algo de orgullo. Yo me humillo y no me desespero. Yo quiero ser muy pequeñita, pequeñita, más pequeñita todavía que mi hermana. Pues cuando los niños chiquitos caen, no se pegan muy duro porque son demasiado pequeños. Y además, cuando se caen, sus padres vienen a consolarlos. Entonces Jesús sabe que yo caigo muy a menudo y viene a consolarme porque quiero seguir siendo pequeñita. Entonces, fíjese, eso que escribió nuestra Leoni, que era disléxica, disléxica y todo, dice, realmente es una maravilla de la obra de amor que Santa Teresita pudo hacer en un ser que no tenía muchos dones. Entonces, ¿qué podría hacer si nosotros le abriéramos nuestro corazón al amor, como lo supo hacer nuestra linda Leoni, nuestra buena Leoni? Alleluia, o Re della luce, ti sei rivelato a tutte le